A partir de este momento comienza, la parte editorial de Platica con Ángel. Voy a correspondiente al 30 de octubre del año 2024. El título de la sección editorial es el siguiente: ¿En verdad piensan que triunfarán? Por supuesto que es obvio que me refiero a esta bola de cavernarios de la política, a los Fernández Noroña, a los Adanes, a los Gutiérrez, a los Mier, a las Citlalis, las dos, una que creo que va a estar en una secretaría, ¿verdad? Y otra que no se hace llamar Citlali porque se cambió el nombre, pero su nombre es Citlali Ávila. No, Citlali Yáñez Ávila, creo que es, ¿no? Pero se puso un apellido a muy pegador, Jacob Polewski, nada pescado. No se puso Juana López o Hernán, no, Jacob Polewski. Muy bien. Entonces, en estas condiciones, ¿qué tenemos? Un grupo numeroso de saqueadores del erario, de déspotas ignorantes e incapaces, y que su leitmotiv, lo que los motiva realmente para estar ahí, es saquear el erario, apropiarse, como se dice en economía, de una buena parte de la renta pública. Saben que lo harían en la mayor de las impunidades y en el menor tiempo posible. De tal manera que tenemos ejércitos de ladrones de cuello blanco, de los que tan mal hablaba López Obrador, el bulto. Y hay unos que tienen antecedentes que cuidado. Y ahí están, y ellos harán lo que sea para tratar de mantener al infinito esa situación, donde ellos desgobiernen y destruyan. Sin embargo, uno de los fuertes de estas personas, de los principales cabecillas de esa banda de saqueadores, no es la historia. Si algunos de ellos hubiesen, porque dicen todos que son de izquierda, si algunos de ellos en aquella época juvenil hubiesen leído de historia, se habrían dado cuenta que no tienen la menor posibilidad de triunfar. Voy a darles a ustedes algunos ejemplos. No me voy a ir hasta la antigua Roma. Olvidémonos de eso. Vámonos más acá. Veamos gobiernos que también se decían de izquierda. Y vamos a empezar con la revolución bolchevique. Allá el partido de Lenin, de Stalin, agarrando documentos y lecturas mal procesadas de los trabajos de Federico Engels y Carlos Marx, crearon en lo que llamaron después la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas, que les impusieron a las que eran repúblicas independientes a sangre y fuego el socialismo y lo que se llama en la teoría del materialismo histórico la dictadura del proletariado. Muy bien. Y empiezan a gobernar en un país casi feudal, con unos déspotas como gobernantes, los zares, una dinastía de los zares. Empiezan ellos a gobernar y lo hacen con tal incapacidad que se dedicaron a asesinar a todo aquel que tuviera alguna idea diferente a la que ellos veían como el sagrado Veda. Lenin muere al poco tiempo, toman el poder el 17 y se celebra ahora el 7 de noviembre, se celebra un aniversario más de la Revolución de Octubre. ¿Y por qué la Revolución de Octubre? Porque en esa etapa se cambia del calendario
gregoriano, al calendario juliano o a la inversa, etcétera. Total que es el 7 de noviembre, pues. Entonces, se queda al frente después de eliminar a los adversarios Joseph Vissarionovich Stalin. Muy bien. Se queda él y con mano de hierro y basado en una tesis que decía, contrario a lo que decía Trotsky, la revolución permanente en todos los países, etcétera, etcétera. Stalin decía que había que fortalecer el socialismo en un país que era, para esta plática, la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas. Pronto le dieron en la torre a la agricultura de la vieja Rusia, también en Bielorrusia, Ucrania, etcétera, que eran los graneros de todo el imperio zarista. Y en ese momento empezaron a matar campesinos ricos, los kulaks. Crearon los koljoses, granjas comunales sobre la colectivización, y a lo largo de los siguientes 30, 40 años asesinaron a millones de campesinos, gente pobre. Mandaron al Gulag a varios millones de intelectuales soviéticos o de críticos o disidentes, y se consolidó una mafia de los aparatchik, los del aparato de poder. Muy bien. ¿Y qué hizo esa gente desde el gobierno? Enriquecerse, tener acceso a privilegios para un puñado de ese gran país en términos de superficie, construir una máquina militar porque pensaban que esa era la garantía que tenían para sobrevivir como país socialista. Y la verdad es que fue el gran error. ¿Por qué? Porque descuidaron lo que se llama en términos económicos la industria ligera. La Unión Soviética pudo hacer detonar una bomba de 100 megatones, pero no construían lavadoras, por ejemplo, o refrigeradores, o televisores de buena calidad. Y la gente se divierte con un televisor, mantiene sus alimentos en un refrigerador, lava la ropa en una lavadora, no con una bomba nuclear o una bomba atómica. Agreguémosle a esa locura militar, agreguemos el problema de la corrupción, el dispendio y el autoritarismo más salvaje que había conocido la humanidad antes de la Unión Soviética. Y eso fue minando sus cimientos, fue erosionando eso que aparentaba ser sólidos cimientos, hasta que en 1989-90 ya aquello fue insostenible y vámonos, se acabó el que te quería. Primero cae el muro que encerraba a Berlín Occidental, porque esa parte había quedado dentro del territorio de la República Democrática Alemana, que de democrática nada tenía, ¿verdad? Y luego ya lo demás vino en consecuencia. Hoy, excepción hecha de lo que era Alemania Democrática, que se fusionó con Alemania Federal y es un solo país, con democracia, con partidos políticos y economía de mercado, todas las demás repúblicas, todas, son hoy economías de mercado, todas. ¿Por qué será que en vez de aceptar el socialismo, decidieron irse por partidos políticos, por la democracia y la economía de mercado? Una de las cosas que podrían hacer esta bola de ignorantes es echarse un viajecito en los recesos e ir a preguntarles allá a los políticos, oiga, ¿y por qué ustedes decidieron seguir una economía de mercado, ese modelo? ¿A qué se debe? Para que les expliquen, a ver si así entienden in situ ante la realidad. De tal manera que aquellos que se creían gigantes resultaron enanos. Llámese Stalin y los que le siguieron, Nikita Khrushchev y luego Andropov y el otro, hasta que llega
esa dupla que es la que le pone los últimos clavos al ataúd aquel, que son Gorbachev y Yeltsin. Yeltsin poquito tiempo que le pegaba al vidrio muy duro, ¿verdad? Y en ese momento aquello cambió radicalmente. Cambió radicalmente. Que llegó una camarilla de viejos políticos al servicio de la dictadura y se han hecho multimillonarios, es cierto, pero no pueden parar, ya no pueden regresar a aquello que llamaban el socialismo todopoderoso. Pero luego podemos ver otros casos más cercanos a nosotros. Cuba. Los asesinos Castro, los dos hermanos, junto con el asesino argentino-cubano, el Che Guevara, y muchos que les hicieron coro. Vean ustedes las fotos de la realidad cubana de lo que ha hecho ese socialismo. La corrupción, el autoritarismo, el no tolerar la disidencia, el no tolerar a intelectuales críticos, eso es Cuba hoy. Ahí están los resultados. Vayan a Venezuela también, vayan a Nicaragua. ¿Cómo es posible que ante eso que está ahí tan cerca de nosotros, insistan estas personas en ese autoritarismo acedo, versión con azupo, de no tolerar disidencias, opiniones divergentes, intentar reproducir lo que sea viable de economías abiertas, de economías de mercado? Para nada. Aquí es pensar en el antepasado. Es evidente que una persona como la anticientífica, a pesar de que de izquierda no tiene absolutamente nada, pero ha viajado, la recibieron en Madrid, en París, y allá se dio cuenta lo que hace la democracia y las economías de mercado. Pero viene aquí y vean lo que está haciendo ahorita. Visitó Francia, las compañías energéticas son privadas, no se diga en España, por ejemplo. Entonces dice uno, ¿qué los mueve a estos? Una forma de pensar que era, vamos a decir, aceptable, era la moda, allá por los años 50 y 60 del siglo pasado. Pero a partir de fines de los 70 y luego los 80, aquello empezó a resquebrajarse. Lo hizo Vietnam en el 85, lo hizo China Popular en el 80. Es decir, donde dijeron, esto es una baratija, eso del socialismo, hay que construir una economía de mercado. Como dijo Deng Xiaoping, no importa el color del gato con tal de que case ratones. Aquí vean ustedes sus planteamientos, porque además son tan ignorantes que Fernández Noroña se da de izquierda y va al foro de Sao Paulo y cada vez que lo invitan por allá a Cuerpo de Rey, ¿verdad? Pero Adán Augusto lo único que sabe como notario es hacer sinvergüenzadas con las escrituras. Mier, pues ese nomás sabe allá en Puebla, no sabe ni preparar un mole, pues. Entonces, dice uno, ni siquiera conocen la historia de los países que fueron fuertes, potencias, que hoy yacen ahí, inexistente algunos, la Unión Soviética. Y China Popular, a como va, en 15, 20 años va a tener severos problemas en términos de gobernabilidad. Y nosotros, que estamos pegados al país número 1 en innovación, en creatividad, en desarrollo científico-tecnológico, en eficiencia, en capacidad de recuperación, etcétera, nos peleamos con ellos. En ese sentido, pues, es válido preguntar, ¿acaso piensan que van a triunfar ellos sí? Es que en aquel país por la corrupción, pero si la tienes aquí en la puerta. ¿No me vas a decir que Mario Delgado en educación es un hombre probo, impoluto, o Marcelo en economía? Es decir, y los anteriores, los hijos del bulto, sus parientes, su familia,
Y a Landi, que era el peor de todos, ahora le entregan el partido y ahí está. En esas condiciones, pues, repito la pregunta, ¿en verdad piensan estos que van a triunfar? ¿Son tan capaces de algunos estar, sí, porque en esto y que el otro y que el otro? El último mexicano que yo, no es que lo haya conocido, pero supe de él, fue Vicente Lombardo Toledano, que decía allá por principios de los años 50 y luego todavía en los 60, decía, por desgracia, estamos condenados a la victoria, refiriéndose a los partidos que basaban su actividad partidaria en el marxismo-leninismo y en el materialismo histórico. Hoy, ¿quién se acuerda de Lombardo? ¿Quién se acuerda del PPS? Nadie. No obstante que fue un gran intelectual, Lombardo. En esas condiciones, estas personas desdeñan las enseñanzas de la historia. No la conocen, no tienen el hábito de estudiar, de entender esos procesos que llevó a los grandes países casi a desaparecer, si no es que desaparecer. Se niegan y rechazan el conocimiento. Ahora bien, estamos en el mundo ante una nueva realidad completamente diferente a aquella donde se hablaba de izquierda y que el marxismo y el socialismo vamos a construirlo, los años 60 y 70, con Echeverría, luego con López Portillo, que fue el que les dio la puntilla y acabó con todos esos grupos que quedaron después del sexenio de Echeverría. Esos grupos, aquellos, estaban en el clandestinaje, la casi totalidad, hasta que llega López Portillo con Reyes Heroles al frente de gobernación, se reconoce al Partido Comunista dentro de la ley, etcétera, 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 ¿verdad? Pero la realidad en el mundo que enfrenta México hoy es diferente a aquella. Tan es así que nosotros en 1986-87, cuando el modelo de crecimiento hacia adentro cayó hecho pedazos, la sustitución de importaciones quedó como un mal chiste. A partir de ahí, las reglas en el mundo han cambiado. Estos son tan brutos, tan ignorantes, que no entienden ese hecho tan sencillo. López Obrador dice, no, que vaya Margelo, hable inglés. Y esta ya va por el mismo camino. No va a ir o no fue ya al grupo de los 7, parece que tampoco quiere ir el grupo de los 20 que se va a celebrar en Brasil, la reunión, etcétera. Lleva el mismo camino. Tenemos un secretario de Relaciones Exteriores que no se inclina más porque se le rompería la columna vertebral. Señor psiquiatra o psicoanalista, no alcanzo a entender bien las diferencias entre esos dos títulos, pero ahí está plegado. En estos momentos, cuando se está dando la elección más importante en los últimos quizá 80, 100 años en Estados Unidos por sus implicaciones para el mundo, no solo para México, callado, no sabemos qué hace Juan Ramón. No tiene dinero, están quejándose los embajadores porque no se pueden traer su menaje de casa y una bola de problemas. ¿Dónde está el secretario de Relaciones? ¿Quién sabe? El secretario de Economía también, quién sabe. Salió una foto donde andaba en Tokio, luego acaba de salir un chisme ahí donde va a renunciar como consecuencia de una enfermedad grave. Otros dicen que para no ser parte de esta destrucción política que se está dando. Sea como sea, ya empezó el rumor de que Marcelo no va a cargar los peregrinos, ¿verdad? ¿Va a hacer eso? Bueno, el hecho es pues que la nueva realidad en el mundo actual difiere de aquella de los años 70 y los años 80. Hoy se cuentan con dedos de la mano las economías cerradas en el mundo. Entonces dice, ¿qué hace México queriendo otra vez revivir una estupidez de los años 60, 70? La política industrial.
En esencia, ¿qué es la política industrial? Determinar qué sectores o qué actividades son las estratégicas, meterle dinero vía subsidios y que Dios nos haga confesados. Estamos en la etapa de la competitividad, de las elevadas tasas de productividad, de la formación de un capital humano de alta calidad. Sin embargo, bueno, pues esta gente sigue viviendo en el pasado. Ahora, ¿qué es lo que podemos decir en torno a los ciudadanos frente a este desastre que están creando? El último es esta porquería de la supremacía constitucional. En pocas palabras, con la aprobación de este engendro totalmente anticonstitucional, se estaría eliminando de tajo el papel revisor de la Constitución del Poder Judicial. Prácticamente nomás tendríamos de facto dos poderes. Y van a seguir, y la Suprema Corte, es muy probable que la nueva presidente de la Suprema Corte, del Pleno, sea, ahí sí es una cosa de justicia, por su sabiduría, por sus conocimientos jurídicos, su experiencia en el manejo de la lengua mexicana, del español. Nadie ha podido expresar una mentada de madre tan sonora, tan eufónica como la ministra Batres. Entonces, eso basta para que sea la próxima, muy posiblemente, presidente del Pleno de la Suprema Corte. De ese tamaño son los desfiguros que se presentan ante nosotros. Ahora bien, decía yo, ¿y los ciudadanos? A ustedes les consta que yo he planteado aquí en múltiples ocasiones y desde hace bastantes meses, no decir años, que nos hemos convertido en un país de apáticos, de valemadristas, de cobardes, de sinvergüenzas. No nos atrevemos a hablar, tememos decir las cosas por su nombre. Somos, pues, para todo fin práctico, un país de cobardes. Eso es el México de hoy. Y por supuesto que como consecuencia de eso callamos ante estas locuras de Morena, los de la Morena cuando el bulto y ahora con la anticientífica. Esto es un país, como les digo, que prácticamente carece de ciudadanos. Yo preguntaba ayer o anteayer, ¿qué porcentaje de los casi 100 millones le entienden a esto que está pasando? Y hubo 3 personas que me dieron su opinión. Uno me dijo, el 1% y se me hace mucho. Otro el 2% y otro el 3%. Pues lamento decirles que ni siquiera el 1% de esos 100 millones, es decir, 1 millón de mexicanos, ciudadanos, entienden a cabalidad el desastre que estamos enfrentando. Es más, me atrevería a decir que ni siquiera hay 100,000. Es una ignorancia completa. Entiendo que el tema es complejo, pero ¿para qué están los partidos si no es para capacitar, para educar a sus militantes? No, andan en otra cosa, los dirigentes de los partidos. Ahorita no sé dónde ande, pues ya es casi la hora de la... No, ya pasó, ahorita está ya curándose la mona. Marquito Cortés, pues allá degustando las viandas que tiene la cocina española y alguna que otra cocina regional, unos buenos tintos, ¿verdad? Un jerez, una cava, etcétera. Eso es lo suyo, es así a los salvadores de la patria, así hay que tratarlos, pues, cuidándolos a ellos, ¿verdad? Entonces, en estas condiciones, pues, ¿dónde están los ciudadanos? Muy poquitos viendo el béisbol ahorita, pero muchos los fines de semana viendo el fútbol. Otros esperando la no sé qué edición de la casa de los socrosos, de los apestosos o de los mugrosos. Eso es lo nuestro. Bueno, con decirles que Televisa piensa que los chamacos hoy son idiotas y han puesto otra vez en su cartelera y lo anuncian,
al Chavo del Ocho. Dice uno, bueno, ¿quién está al frente de Televisa? Bueno, así está el asunto en México. Hay una canción, creo que es de José Alfredo, que dice, y los mariachis callaron. Hoy podríamos decir, los mexicanos callaron. O los mexicanos están callados. En esas condiciones, señores, aquellos que todavía tenían una ligera lucecita ahí en torno a la capacidad de la anticientífica para gobernar, yo les suplicaría que se dejen de cuentos. Y les voy a dar un último ejemplo para que vean ustedes pues no voy a decir la incapacidad, la falta de seriedad. Petróleos Mexicanos es un pozo inagotable de corrupción. Y una de las áreas que la controla el sindicato es lo que se llama la entrega, las pipas de Pemex. Si usted es propietario de una gasolinería y vende nomás dos combustibles, la gasolina verde y la roja, y no vende diésel, entonces hay un calendario o hay una anticipación con la cual debe usted pedir una pipa. Las pipas que usa Pemex no son del tipo tráiler, que la pipa está en la quinta rueda, que le llaman, no, sino que son más parecidos a un camión tipo Torto, vamos a decir. Muy bien. Son pipas que su capacidad en el tanque es de 20,000 litros. Bueno, en las tomas donde están, si bien están surtiéndolas o llenando esas pipas, ya está ahí el que maneja el aparato, y cuando va en los 18,800, 18,900, pues ahí le cierra y ya está. Si algún pipero, algún chofer se atreve a decir, oye, pero si no, nomás marcaba 19,000, se le acaba la chamba y lo mandan a otra área. Muy bien, va usted con su pipa y llega a la gasolinería X, la número 8,940 en no sé qué parte. Llega, se supone que las pipas vienen, lo que se llama en términos técnicos, sisadas, es decir, que se pone una sisa, una señal, que es la de los 20,000 litros, para que el dueño de la estación de servicio acepte y vea que le están entregando 20,000 litros. Pero cuando el gerente o el encargado de esa estación de servicio ve, oye, es que aquí le falta como 800,000 litros, bueno, ¿la quieres la pipa o no? Oye, pero no, bueno, si no la aceptas, hasta dentro de 15 días te vuelven a surtir, así es que tú sabes, no, pues échamela. Entonces ese gasolinero, ese propietario, se ve obligado a moverle ahí a la cosa del software para compensar que pagó 20,000 litros, pero le entregaron 19,000. Le están robando el 5%. Entonces él tiene a su vez que robarle al consumidor el 2, el 3, el 4, el 5 o a veces un porcentaje más elevado para compensar lo que pagó y recibió puro aire. Bueno, esa es una de tantas áreas de corrupción profunda y extendida en Pemex. Muy bien. Pero viene la noticia hoy en una revista que se llama Energía a Debate, que les recomiendo que la busquen. Dice, más expolicías a Pemex Logística. Aquí está el título. ¿Por qué lo uno y lo otro? Porque Pemex Logística es esa empresa filial, o sí, es filial de Pemex, que es la que se encarga de todo este tipo de cosas de distribución, la logística. Muy bien. Pero resulta que esa es una de las principales cuevas de ladrones en Pemex. Solución de la anticientífica y de García Harfuch, pues vamos a mandar policías.
Él tenía un equipo a su alrededor en la Ciudad de México y está llevando a esas personas de su confianza a dirigir algunas áreas de petróleos mexicanos. Por eso el título Más expolicías. Y dice, el Consejo de Administración de Pemex Logística aprobó recientemente el nombramiento de 3 exintegrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para ocupar la Subdirección de Tratamiento y Logística Primaria, la Subdirección de Transporte y la Subdirección de Almacenamiento y Despacho. Pensando en que con ellos al frente de esas 3 áreas se va a acabar la corrupción en logística. Me sorprende la ingenuidad del licenciado García Harfuch y no me sorprende la incapacidad del anticientífica. Primero sí van a dejar unas y calladitos, pero luego, pues esos mismos les van a decir, a ver, mi director o subdirector, ya sabemos dónde vive usted, cuántos hijos tiene, a qué escuela van, su esposa sale a llevarlos en un carro tal, de placas tal. Entonces no queremos que la familia sufra, pues. Entonces venimos en plan de amigos. Usted es amigo nuestro y nosotros queremos ser sus amigos también. Usted no diga que hace frío aunque lo cubre el hielo, ¿no? Usted déjese querer y aquí habrá cariño. En ese momento, ¿qué va a hacer uno de los 3 o los 2 de los 3 o los 3 de los 3? O renuncian o se adecuan a esa realidad de la corrupción extendida en Pemex. ¿Ustedes qué piensan que harán? ¿Saben ustedes que la corrupción en los puertos, que son aduanas, sigue igual o peor la corrupción? ¿Saben ustedes que en los puertos fronterizos sigue igual o peor la corrupción? ¿Saben ustedes que hoy que con la Guardia Nacional en las carreteras está mucho peor la corrupción que con la Policía Federal de Caminos? ¿Por qué? ¿Cuánto puede ganar una de estas personas? Estos 3. No pueden ganar más que el presidente, pero vamos a suponer que nos hagamos de la vista gorda y ganen 250,000 pesos mensuales. Aquellos se los dan por semana y sin riesgo alguno. El problema es no entender que Pemex no tiene remedio. ¿Qué van a hacer? Quitar aquí, recortar acá y por acá. Eso es cosmético, hombre. Pemex y CFE no tienen salvación. Punto. No hay más que hablar al respecto. Que pongan a más expolicías, que pongan a más gente que llega con García Harfuch de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, vean ahí, va a seguir. ¿Por qué? Porque estamos hablando de miles y miles y miles de millones de pesos que son saqueados mensualmente o trimestral o la chingada ahí en Pemex. Como ven ustedes, a estos políticos mexicanos, cuando hablan de corrupción, lo que más les gusta es hacerse tontejos. ¿Por qué? Porque saben que si se hacen, pues también para ellos va a haber. También para ellos va a haber. En ese sentido, hay que reconocer que si hay algo democrático en nuestro país es la corrupción en Pemex. A todos cubre con su manto protector. Señores, pues, desechen toda ilusión como si estuvieran llegando al último círculo del infierno. Creo que es el 8º, ¿no? O sea, ya, punto. La corrupción es lo que mueve a este país. No nos hagamos tontos. Y la anticientífica ni sabe, ni quiere, ni puede. Y además tiene miedo enfrentar a esos grandes grupos de corruptos. Tiene algunos en su gobierno, Mario Delgado, gobernadores, está el Adán Augusto en Tabasco, Américo Villarreal en Tamaulipas. Cuando digo Adán Augusto en Tabasco, no quiero decir que sea gobernador, sino que él es el amo del
el Cuchupo allá o el Huachicol allá. En esas condiciones, señores, ¿qué podemos hacer? ¿Será acaso que nuestra única salida sea hincarnos y ponernos a rezar? Es posible, porque con este gobierno que llegó es más incapaz, van a ser más inútiles que los del bulto. ¿Aguantará esto por siempre? Eso sí, no. Erosiona a tal grado la corrupción los cimientos del Estado, de los gobiernos, de la vida abierta, transparente de los países, que si no se le para de manera radical, acaba con la viabilidad del Estado y del gobierno. Eso es, hacia allá vamos. Y hay que reconocerles a los Fernández Noroña, a los Adán Augusto, a los Monreales, que por cierto, su hija esta que perdió de todas, acá tiene creo que como 16 gasolinerías a su nombre en Zacatecas. ¿Cómo la ven? Ese es México, señores, y no hay otro. Ese es el México que hemos construido. Muchas gracias y en este momento termina la parte editorial de Platica con Ángel, la correspondiente al 30 de octubre, miércoles del año 2024.